Hola, buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos una vez más, algunos que ya son siempre los que nos acompañan. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Bueno, a nombre de la Gnosis Samay Lakshmi de Paraguay, les damos a todos la bienvenida. Para empezarnos estos estudios en relación al autoconocimiento. A ver, ¿cuántos tenemos acá que ya conocen la Gnosis? A ver, levanten las manos. A ver, muchos. Va a ser una clase de estudiantes antiguos, entonces. No, pero hay muchos que son nuevos. Vamos a hacer la otra pregunta. ¿Cuántos que están acá? Primera vez que conocen la Gnosis. Ahora los otros bajen la mano, sabremos cuántos son. A ver. Tenemos algunos. Parece que está un poco equilibrada la cosa. Y nada mejor para hablarnos de inteligencia emocional justo en el momento en que ayer Paraguay perdió el Mundial y hoy Brasil perdió también. Y en un rato México va a jugar. O sea, Bernardo está acá, pero está con la mente en otra parte, creo. No, está bien, está bien. Muy interesante encontrar gente, encontrar personas que estén dispuestas a estudiar en sí mismas, a conocer a su mundo interior, a aprender más que nada a relacionarse con sus emociones, con sus pensamientos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que importante en la vida es tener suceso, tener fama, tener dinero, pero mucho más importante que todo eso, y quizá tan importante cuanto tener salud, es tener la capacidad de relacionarse consigo mismo. Y eso es el autoconocimiento. Ahí hemos hecho una pregunta en el chat de WhatsApp sobre qué cada uno piensa que es autoconocimiento. Y muchísimos que están acá, que contestaron, y después les dijimos que vamos a contestar después personalmente, uno por uno, en privado, pero muchos pusieron respuestas muy interesantes, muy asertivas. Por ejemplo, muchos contestaron que aprender que autoconocimiento es aprender sobre sus fortalezas y sus debilidades. Me está diciendo alguien que el sonido está bajo, pero no hay como aumentar el sonido desde acá. O sea, en la transmisión el sonido es patrón para todos. Entonces tendría que encontrar una manera de aumentar ahí, no sé quién puso eso en el chat, la Lourdes Barreiro. Entonces hay que aumentar desde tu computadora o tu celular, Lourdes. Y esa respuesta que estábamos comentando, descubrir sus fortalezas, conocer sus fortalezas y sus debilidades. Es una respuesta bastante asertiva y muchos la pusieron. Pero además de eso, y hoy vamos a explorar eso, vamos a explorar ese tema en profundidad. Más que conocer sus debilidades y sus fortalezas, es saber lidiar con todo eso, es saber relacionarse con sus debilidades y relacionarse con sus fortalezas. Porque, por ejemplo, fortalezas son recursos, ¿no? Pero si uno no sabe utilizar los recursos, ¿qué hace? Utiliza cuando no necesita, utiliza demasiado, no utiliza. Me acuerdo siempre cuando hablo de ese tema,
de un dibujo que una vez encontré en las redes sociales, que tenía una persona intentando pasar al otro lado de una muralla y tenía como que 50 escaleras, pero puso todas así, una arriba de la otra, así, todas al piso. Y decía así al lado, no importa cuántos recursos tenés, si no sabes utilizarlos, no sirve. Y es bastante ilustrativo el tema. ¿Cuántos de nosotros tenemos recursos formidables y no lo utilizamos mucho? Hay que saber relacionarse con nuestros recursos y hay que saber relacionarse también con nuestras debilidades. Saber, por ejemplo, cuáles son las situaciones que más entramos en desventaja en relación a las debilidades que tenemos para redoblar el cuidado. Y sobre todo eso vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a tratar de hacer una relación entre conocimiento. Un momentito que la... Ahora sí, ahora sí. Y tratar de relacionar a estos dos. Relacionar y comprender hoy por qué el autoconocimiento es, de todos los tipos de inteligencia que tenemos, la que más nos facilita desarrollar cualquier otro tipo de habilidad. Eso no es cierto, tiene algún tiempo, la neurociencia lo hizo y es interesante comprenderlo. Porque si comprendemos esa característica en relación al autoconocimiento, vamos a entender dónde poner toda nuestra fuerza. Porque tenemos un problema hoy que es la falta de tiempo y la falta de energía. A veces, muchas veces no tenemos tiempo ni energía, pero a veces tenemos energía y no tenemos tiempo. Y a veces sucede al revés. Tenemos un poquito de tiempo, pero ya no tenemos energía, así por sucesivo. No sé, me perdí un poco la... Estos dos, ni siempre tenemos hay que tener los dos disponibles para que seamos capaces de producir cosas en la vida. Y no sé si eso pasa solo a mí. A ver, quiero mirarles. Antes de seguir acá, quiero verles y preguntar, ¿quién acá tiene tiempo disponible para estudiar, aprender y hacer todo lo que quiere? ¿Existe una persona acá que tiene? Si tiene una, porque ya somos ya 83 computadoras, 84 ahora. En los 84 hay uno, campeón, que es capaz de tener tiempo disponible para todo lo que quiere. Fíjense que se queda un silencio, todos se quedan pensando, a mí no. Quizá otro, yo no. Te falta tiempo, César. A vos, a toda la torcida que está en ese momento en el Mundial, y a todas las personas que tienen una nariz, dos ojos, o sea, a toda la humanidad, sin excepción. Y entonces, en tiempos que no tenemos los recursos suficientes para aprender todo lo que queremos, porque sucede que hubo un cambio muy interesante en la dinámica de la humanidad. Por ejemplo, en Edad Media, una persona se tomaba todo el aprendizaje que tenía en Edad Media, un campesino de la Edad Media, tenía el aprendizaje de toda su vida, equivalente a un periódico de domingo de gran circulación en una gran ciudad, como por ejemplo The New York Times. En un periódico de un solo domingo, cabía toda la información que tenía acumulado una persona a lo largo de toda la vida durante la Edad Media. O sea, el problema en aquel entonces no era falta de tiempo,
era falta de acceso a los recursos. Ahora les pregunto, ¿cuántos PDFs de libros muy buenos cada uno de ustedes, y me incluyo yo también, tenemos que nunca lo vamos a leer? Que están ahí guardados y decimos, no, pero eso está increíble. Eso me encantaría leer, eso me encantaría estudiar, pero sucede que cuando tenemos tiempo ya no tenemos energía. A las 2 de la mañana la persona solo lo que quiere es dormir. Y es el tiempo que sale a cada uno. Entonces, en tiempos donde no tenemos más la capacidad de hacer todo lo que nos gustaría, ¿qué tendríamos que hacer? Les pregunto, ahora es una pregunta sincera. Me gustaría que me contestasen. ¿Cuál sería la estrategia para una persona aprender el máximo que pueda en su vida? En los tiempos de hoy, porque sabemos, no hay una sola persona en el planeta. Quizá tenga unas 10 personas en los 8.000 millones de personas que están en el mundo, que tengan tiempo disponible, que tengan energía disponible, que tengan todos los recursos necesarios y digan, bueno, yo tengo todo lo que quiero y estoy estudiando todo lo que necesito, aprendiendo todo lo que quiero. Nosotros, los demás, no. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la estrategia que tendríamos que adoptar? ¿Cuál sería la estrategia a tener para poder extraer el mejor de la vida? Las principales aprendizajes de la vida. A ver, quiero escucharles. O escriben en el chat, donde quieran. Marco Antonio puso, organizar los tiempos según tu rutina diaria. Sí, pero aunque la persona haga eso, no va a alcanzar, me imagino. Si soy yo, por ejemplo, yo soy una persona bastante organizada. Bueno, mi mujer no está de acuerdo con eso, porque dice que soy organizada en las cosas que me gustan, y las otras no. Toda mi vida está así, tengo todo organizado, todo así. Esos son los compromisos diarios, voy haciendo check para ser capaz de cumplir. A veces cumplo como que 15 cosas en un día, o sea, soy productivo. Los que me conocen saben que hago casi lo imposible con el tiempo, y no me da el tiempo para todo lo que quiero. Y me imagino que eso pasa mucho de ustedes, o sea, no es solamente una cuestión de organización, ya no es más. Si fuéramos, por ejemplo, 30 años para atrás, con 30 años para atrás, lo que puso Mónica, disciplina, lo que puso antes Marco Antonio, creo, organización, ¿quién puso? Enriqueta puso esforzarnos y organizar el tiempo. Con 30 años atrás, estaría de acuerdo con ustedes, es una cuestión personal. Pero no creo que hoy sea solo eso, porque encontramos mucha gente organizada, disciplinada, que no le alcanza tan bien. No sé si eso les pasa. Hagan así si les pasa, o hagan así si no les pasa, para que tengan una idea. Si me están acompañando, y algunos no se movieron, no sé si son fotos, y si no están ni así ni así. Bueno, la Inales le puso que le pasa también, la Patricia dijo que organización, constancia, prioridades, eso también, pero ya no nos alcanza. No sé si a ustedes es así también. Para mí ya no me alcanza. Y entonces, ya hace un tiempo tuve que empezar a pensar en, bueno, eso ¿quién puso? Acá Patricia puso de la cuestión de prioridades, eso es cierto. Si no podemos tener todo, hay que elegir. Pero hoy les voy a dar un hack. ¿Saben qué es un hack? Se dice hack en español cuando uno hackea la mente. Bueno, vamos a hackear la mente, no una computadora. La computadora más poderosa que existe, que somos nosotros mismos. Les voy a enseñar un hack. A ver, antes quiero leer lo que pusiera acá.
Y pueden abrir el micrófono si quieren para hablar también, podemos dialogar. Cada noche, dijo Mirta, leo 3 o 4 páginas de 5 libros que me gustan. Bueno, 3 de 5, 15, ya es un montón. Pero aún así no alcanzo a leer todo lo que me gusta, sí. Porque, ¿sabe qué? Tenemos acceso a todo el conocimiento del planeta Tierra en ese momento. Ese es otro problema. Es una ventaja que se volvió un problema. Y uno mira, eso me gusta. Y de pronto aparece una cosa de mitología y la persona dice, pero eso también me gusta. Y aparece algo que te enseña a tocar cualquier música y aprenderlo, todas las escalas musicales muy rápido. La persona dice, no, pero eso no solo me gusta, necesito. Y de pronto viene alguien le enseñando ejercicios para la dor lumbar y la persona dice, no, eso ahora sí, eso es cierto. Y estamos así en ese momento. Y no, ahora es importante que tengamos en cuenta que la persona mire a sí misma y piense, qué bueno, no soy solo yo entonces. Que la persona se dé cuenta que estamos todos pasando por eso. Y claro, ahí tener dificultad de elegir prioridades es lo que facilita para la persona no enloquecer. Eso está súper bien. Pero además de eso necesitamos de un hack. Y eso vamos a hablar hoy. Quiero leer los comentarios, ya no sé cómo organizarme. Está bien, María, está en el lugar. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Héctor puso, es imposible lograr eso. Y más con los tiempos que estamos viviendo, con tantas demandas. Sí, además de todo lo que tenemos que trabajar para sobrevivir. Además de todo lo que nos gusta. Además del mundial. Además de todas las cosas que están pasando en ese momento. O sea, es una locura. Estamos en un ritmo alucinante. Y obviamente estamos sobrecargados, nuestro sistema nervioso está sobrecargado. Cuando le da el tiempo, ya la persona ya está agotada, por ejemplo. Yo suelo iniciar lectura, pero llega un momento en que no puedo continuar, siempre me pasa, sí. ¿Cuántos? Ahora, la hora de la vergüenza. Si cada uno pusiera más o menos de cabeza, de una cuenta mental, cuántos libros empezó y no concluyó, llegaríamos juntos a prácticamente alguna cosa del tamaño de toda la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, o más quizá. César puso que un hack es un tip. Sí, está bien. Nicole puso priorizar a lo que dedicamos nuestra atención, claro. No, pero leo libros físicos. Ya me imaginé Mirta leyendo estando con 5 libros así en la noche, y lee una página y pasa así los libros. No pasa la siguiente, ya lee el próximo. Hay que dar prioridad en las lecturas, porque además de las lecturas, ya se dieron cuenta que leer no es lo suficiente. Y la persona estudia una cosa y dice, pero qué impresionante eso. Mira, uno puede manejar el chi, la energía vital. Entonces voy a entrenar. Y no es solo leer, hay que tener tiempo. Y uno piensa, que estaría interesante quitarme ¿cómo se dice? Mi dolor de cabeza aprendiendo a poner unas agujas en mi cuerpo. Pero hay que aprenderlo. No solo estudiar, hay que aprenderlo, hay que practicarlo. O sea, imposible, no nos da el tiempo. Mónica puso ¿cómo? Para mí es muy corto el día, porque casi 10 horas tengo que dedicarme al trabajo. Sí, estamos en eso. 7 horas dormir, y me quedan solo 7 horas para las tareas domésticas, tiempo para mí, me pasa volando ese tiempo. Sí, necesitamos hablar con Dios, porque necesitaríamos de un día de 72 horas. 7 días por semana, 72 horas cada día, ya nos alcanzaría un poco mejor. Estamos en eso. Sí, y Patricia puso algo interesante acá, que para las redes sociales hay tiempo. Porque además de todo eso, toda la complicación de la vida, aún hay las distracciones. Y la persona piensa, no, pero yo necesito de esa receta de cómo hacer un arroz dulce. Y la persona entra a Instagram para ver el arroz dulce. Y de pronto se queda mirando los tips y todo lo que están queriendo enseñar para cómo hacer eso mejor y no sé qué, y pasa el día. Estamos en eso. O sea, todos estamos acá cortados por la misma tijera. Puso años atrás, por más organizada y disciplinada que haya sido, no me alcanzaba a hacer todo lo que quería.
Y hoy día mi vida tiene otro ritmo y tengo todo el tiempo para hacer. Encontramos una persona que tiene tiempo. Oh, qué bueno, voy a leer su nombre. Después quiero hacer una consulta con Esther Alviso. Puso, yo hoy día tengo tiempo, otro ritmo, tengo todo el tiempo para hacer lo que quiero, pero yo diría que hoy día uno no hace todo lo que quiere, no por falta de tiempo ni organización, sino porque estamos siendo distraídos. Este es un tema súper, súper pertinente. Estamos en eso. Bueno, todo eso para decirles que estamos viviendo la misma situación y hoy les vamos a enseñar una cosa que quizá les pueda ayudar, porque de verdad no nos da el tiempo, hay que elegir prioridades, pero incluso para elegir prioridades, la persona tiene que aprender a manejar bien su propia energía, su propia atención para ser capaz de elegir y mantenerse dentro de sus prioridades. Entonces, para eso vamos a hablar hoy sobre autoconocimiento y inteligencia emocional, la relación que hay entre los dos. Para hablar sobre eso, y estoy pendiente que les voy a... encontré acá, José María puso, el maestro Samael nos dice, en algún momento llega el tiempo y debemos dejar de leer libros y ponernos a practicar. Leí todos los libros del maestro varias veces, ya no leo, practico. Sí, pero además siempre encuentra una cosa en la vida que quiere aprender nuevo. Quiere aprender a pintar un cuadro, quiere aprender cómo se utiliza la inteligencia artificial. Estamos, o sea, el problema para todos nosotros es lo mismo, solo cambia las cosas que queremos y que no somos capaces. Pero hoy vamos a hablar y enseñarles una cosa que quizá ayude a muchos, porque vamos a aprender cómo seremos capaces de manejar bien nuestra capacidad para aprender más, para ser capaz de producir más en la vida, no con un sentido de productividad, con un sentido de realización, ser capaz de llegar, por ejemplo, al final de un día, al final de una semana, al final de un mes, y decir, pero ese mes valió la pena, hizo los cambios necesarios, encontré maneras de resolver las cosas que estaba dejando para después, aprendí con más facilidad lo que necesitaba aprender, tenía que aprender una determinada cosa, ¿cómo hizo para aprender esa cosa más rápido? Porque además de eso necesitamos eficiencia en el aprendizaje, eficiencia en las prácticas, en las tareas prácticas que tenemos que hacer. Y para todo eso vamos a entender la importancia del autoconocimiento como una inteligencia madre de todas las inteligencias. Antes que nada, queremos presentarles un poquito de nuestra institución. Entonces, como les decía, somos una institución que divulga el conocimiento gnóstico. Somos la Asociación Cultural Gnóstica Samalaxi de Paraguay. Somos una escuela de autoconocimiento. Los que no saben, gnosis es una palabra griega que significa conocimiento, pero no simplemente el conocimiento, sino el conocimiento que viene de adentro, el autoconocimiento. Somos una institución que está hoy ya en más de 50 países, en algunos países estamos entrando de manera online, pero presencialmente estamos como que en casi 40 países y todo nuestro trabajo es un trabajo voluntario. La institución sobrevive, tiene sus sedes, sus locales presenciales, o sea, nuestro trabajo no es solo un trabajo online, sino que tenemos muchas sedes también alrededor del mundo. Acá pusimos algunos, cuando yo puse acá éramos 30 y pocos países, eso no actualicé aún. Hay que encontrar las banderitas para poner eso, me cuesta un tiempo que no tengo, entonces dejé así como estaba. Y todo nuestro trabajo, entonces, algunos países sí, pero más que nada online. Tenemos algunos países de religión predominante musulmana. Y sobrevivimos, la institución se mantiene de donaciones voluntarias y de trabajo voluntario. Todos nosotros que trabajamos por la institución
no somos remunerados, somos voluntarios. Yo, por ejemplo, ya estoy en ese trabajo de enseñar la gnosis, ya tiene 34 años. Entonces vamos un tiempo ya haciendo eso. Y hoy vamos a hablar de ese tema de inteligencia. Antes de hablar de inteligencia emocional y después contextualizar con el asunto del autoconocimiento, vamos a hablar un poquito de inteligencia para después hablar de inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia? La definición más sencilla y más abrangente que tenemos hoy es lo que pusimos ahí. Es la capacidad de una persona de darse cuenta, identificar patrones dentro de cualquier cosa que sea y entonces encontrar soluciones. Entonces descubrir la manera como las cosas son y adaptarse a ellas para encontrar resultados. Eso es inteligencia. Entonces, eso aplicado a cualquier área de la vida nos va a dar una inteligencia específica. Hoy existen teorías que hablan de inteligencias múltiples. Dentro de esas teorías, que es una teoría científica traída por Howard Gardner, él primero dijo que teníamos 7 inteligencias base, después puso una octava, después puso una novena. Entonces, a principio, según la ciencia, según la teoría más predominante dentro de la ciencia, tenemos 9 patrones de inteligencias, eso es un modelo teórico, o sea, no es que tenemos 9 inteligencias, tenemos infinitas inteligencias porque ellas se combinan y hacen surgir otros tipos de cosas. Pero como estructuras neurales que se puede isolar y estudiar, tenemos 9. Solo a modo de contexto, el objetivo hoy no es hablar de eso. Y todas ellas son, en distintos niveles, la capacidad de identificar patrones dentro de ese tipo de inteligencia y resolver problemas. Entonces tenemos la inteligencia lingüística, tenemos la inteligencia lógico-matemática, tenemos la inteligencia espacial, tenemos la inteligencia sinestésica del cuerpo, del movimiento, lo que los atletas la utilizan. Tenemos la inteligencia musical, tenemos la inteligencia naturalista, tenemos la inteligencia interpessoal, que es la capacidad de relacionarse con otros, tenemos la inteligencia existencial, que fue la última que fue descubierta, y tenemos una inteligencia que en esa teoría se dice inteligencia intrapersonal. Inteligencia intrapersonal es autoconocimiento, solo que con otro nombre. La ciencia comúnmente utiliza términos para decir lo mismo que tradiciones antiguas ya viene hablando con otras palabras para poder dar un contexto y una definición más precisa. Entonces, cuando se habla de metacognición, cuando se habla de inteligencia intrapersonal, estamos hablando de autoconocimiento. En otros niveles, cuando se habla, por ejemplo, de meta-atención, también se habla de autoconocimiento. Y todos estos tipos, no importa cuál sea, siempre van a estar relacionados a identificar patrones. Por ejemplo, ¿qué hace una persona que tiene una gran capacidad de resolver cuentas de matemática? La persona ve el ejercicio, ve el problema, entiende el patrón del problema, entiende la lógica que necesita utilizar para eso y lo resuelve, utilizando el conocimiento que tiene. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, que danza muy bien? Inteligencia sinestésica, corporal. La persona, por ejemplo, puede mirar a alguien danzando y se da cuenta de los patrones del movimiento. Y entonces consigue reproducir eso con su propio cuerpo, con su coordinación motora. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, que tiene una gran capacidad naturalista, una gran inteligencia naturalista, que es la capacidad de integrarse con la vida? Muchas personas, por ejemplo, del área de la salud, necesitan tener un poco de ese tipo de inteligencia, por lo menos.
Es la persona que es capaz de identificar patrones biológicos y entender de una manera casi instintiva, casi intuitiva, estos patrones, cómo se están operando. Y a partir de eso, entonces, resolver los problemas. Es una inteligencia propia de las personas del área de la salud, propia de las personas de todas las áreas de biología, bueno, que lidian con animales, con plantas, con todos los seres vivos. Entonces, acá tenemos el modelo de inteligencia, pero inteligencia emocional es específicamente lidiar con la parte interna. Bueno, antes que nada, ¿cómo se desarrolla la inteligencia? La inteligencia no es una cosa que uno puede decir que es nata y la persona ya lo nace con la inteligencia que tiene, porque inteligencia en verdad es una expresión de nuestra conciencia. Cuanto más tenga conciencia, más inteligente una persona puede ser. Puede ser, no significa que va a ser. Y no solo eso, significa también que tener una gran capacidad, una gran potencia, no significa que la persona va a tener mucha inteligencia en todas las áreas de su vida. En general, lo que sucede es que la persona, por las circunstancias de la vida, por los contextos en que vive, acaba eligiendo una área, dos áreas, quizá como máximo 3 áreas, donde la persona se va a desarrollar. Y entonces en esas áreas va a poner su potencial de conciencia. Y entonces va a desarrollar una inteligencia que tenía una predisposición, muy probablemente. Por ejemplo, ni todas las personas pueden llegar al mismo patrón, al mismo nivel de habilidad en un área de la vida. Por ejemplo, una persona que decide desde muy temprana edad ser un atleta, puede ser que se desarrolle mucho, pero quizá tenga otra persona que también se desarrolló desde muy temprana edad, pero tenía una biología más característica para desarrollarse en aquel esporte. Y entonces va a tener más fuerza, va a tener más velocidad, más talento. Entonces es un conjunto de factores, lo que llamamos de inteligencia. Pero más que nada, es la capacidad de poner nuestra capacidad, poner nuestra potencia a servicio de una área de la vida. Eso en principio, porque ahora viene el hack, que vamos a explicar después. Y esa inteligencia entonces la persona la desarrolla a medida que la utiliza aprendiendo cosas nuevas y practicando en esa área. O sea, uno no puede decir, y es una locura, pero sé que muchos lo creen. Uno no puede decir que tiene una gran validad estos testes de QI que se hace para verificar cuánto de inteligencia que tiene una persona, porque más que nada para poder verificar tendríamos que, antes que nada, verificar si la persona conoce lo necesario para poder contestar las preguntas. Porque la persona puede tener una gran habilidad y no tener el conocimiento necesario. Es difícil percibir si la persona tiene la inteligencia en la área o no. ¿Me comprenden? Entonces, estos testes son una locura, son una cosa que no tiene ningún modo de ser asertivo. Y más que nada, entendemos que eso es una cosa que se desarrolla con el tiempo. Bueno, entendiendo inteligencia, ahora vamos para la segunda parte, entender qué son emociones. Y acá entramos en un asunto que muchas veces no pusimos, no tenemos una claridad sobre lo que son emociones. Emociones son respuestas fisiológicas que tenemos frente a lo que está pasando. Esas son emociones. Entonces, es una reacción. Cuando uno junta estas dos ideas,
que es inteligencia, la capacidad de percibir patrones y adaptarse, siendo que adaptación es la esencia de la conciencia y la conciencia es el fundamento de la existencia biológica, o sea, el fundamento de la vida. Entonces, cuando uno junta la capacidad de identificar patrones, solucionar problemas dentro de estos patrones, con la capacidad de percibir la manera como estamos reaccionando a los contextos de la vida, ahí tenemos inteligencia emocional. O sea, inteligencia emocional es la capacidad de identificar patrones emocionales y resolver problemas emocionales. Dígame un problema emocional que existe, a ver si sabemos que son problemas emocionales. Un problema emocional, escribe en el chat. Ansiedad puede ser un problema emocional. ¿Qué más? ¿Solo ansiedad? Sensibilidad, puede ser. Miedo, puede ser. Pueden ser problemas emocionales. Falta de control, sí. Impulsividad, depresión. O sea, estamos hablando de los problemas humanos. Díganme un problema humano que no tenga por detrás una fragilidad emocional, un patrón emocional que la persona no sabe lidiar. No hay. Entonces, nuestros problemas, los problemas que nos acometen todos los días, están relacionados de alguna manera a emociones. Exacto, todo lo que están poniendo. Pueden ser situaciones que tienen un origen en las emociones. Muy bien. Y antes que pase al hack propiamente, eso pusimos un ejercicio, una dinámica en el chat del WhatsApp sobre saber leer emociones. Les pregunto, ¿consigue identificar todas las emociones que tenemos acá en esa pantalla? Por ejemplo, voy a poner una acá, estén listos para contestar qué es. A ver, esa acá, ¿qué es eso? ¿Ven la pelotita azul ahí? ¿El mouse? ¿Se ve? Sorpresa, sí, para mí es sorpresa también. Sí, asombro, sorpresa, muy bien. Y si vemos ese de abajo, ¿qué es? Ese de acá. Meditativo, pensativo, metódico, articulando quizá una cosa, planeando, quizá preocupado, sí, pero más que nada focado, ¿no? Y sí estudiando, eso me parece. Y si vemos, por ejemplo, ese, ¿qué le pasó? Le quebró un diente. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es eso? Ese que está al lado. Se me chispoteo, no tengo la más mínima idea qué será que significa, pero tengo una intuición que César está correcto. ¿Se le escapó algo? Sí, algo así. Es el del Chavo del 8. El problema, César, yo también asistí al Chavo del 8. El problema es que soy brasileño y todas las expresiones que ustedes están acostumbrados del Chavo del 8, en portugués se dice de otra manera, entonces no las conozco ninguna. Pero ahí me parece el muchacho dijo o quería decir algo que no puede, o que ya lo dijo y como dijiste que se le escapó, sí, así es. ¿Por qué sabemos leer emociones? Ya pensaron eso, que es una habilidad muy compleja saber leer una emoción. ¿Cómo somos capaces de a partir de determinadas cosas más mínimas en la expresión de una persona saber lo que le está pasando?
Sí, Humbert puso en el lenguaje corporal. Sería saber leer las emociones, saber interpretar las reacciones del cuerpo. Sí, piensen la importancia que es. Sí, también Fátima, pero además de eso, la importancia que es para, incluso para nuestra seguridad y para desarrollar nuestro sentido de equipo, de comunidad, la capacidad de la persona saber qué está sintiendo las otras personas a nuestra vuelta, alrededor nuestro. Súper importante. Y eso es una sensibilidad, claro, y es una forma de comunicación que la persona está mostrando. Porque es más difícil una persona ocultar una reacción corporal que la persona ocultar, por ejemplo, un pensamiento, ya que el cuerpo lo revela. Bueno, voy a poner otros acá solo para ejercitarnos un poquito y después vamos a avanzar. ¿Qué siente esta persona? Se me cayó una mosca en mi mate. ¿Será que es eso? Podría ser, ¿no? Sí, preocupación, claro. Sí, la persona está agoniada, existe angustiada, eso. Y acá, ¿esto es una emoción o no? ¿Hay una emoción o no hay una emoción? Pero hambre es una emoción. Ansiedad. Fíjense que incluso las cosas que no parecen que tienen emociones por detrás, tienen siempre, Amilcar puso que es felicidad. Puede ser, la persona parece muy contenta, pero además no parece estar disfrutando, ¿no? Tengo la impresión que la persona más que nada está ansiosa por satisfacer su hambre, su apetite, algo así. Siempre hay emociones por detrás de cualquier comportamiento. Eso que estamos viendo ahí, quizá hemos visto en vivo muchas veces en las calles de Ciudad del Este, de Asunción. Ese tipo de expresión suele pasar muchas veces en el tránsito durante el día y cualquiera percibe que la persona está enojada, sí, totalmente. Sí, y ahí es un momento que se sabe que es importante la persona saber leer emociones porque la próxima cosa puede ser la última que hace en la vida. Si está frente a una persona que está demostrando eso que está en esa foto. Sara puso, en mi caso, a través de la comida buscaba calmar mi mente y emociones cuando tenía días pesados. No comía por hambre, comía por tristeza. Sí, porque tenemos comportamientos que son compensatorios. O sea, mucho de lo que hacemos es para compensar cosas que necesitamos y no somos capaces de satisfacer de otro modo. Entonces, el origen, por ejemplo, de las adicciones, el origen del comportamiento compulsivo por compras, juegos, comportamiento compulsivo, por ejemplo, puede ser también por comida, por sexo. Todos estos comportamientos compulsivos que domina una persona tienen por detrás una compensación de una necesidad que la persona no está sabiendo lidiar y a partir de eso necesita encontrar maneras de llenar su vacío, llenar su angustia, su insatisfacción. Acá viene la primera cosa que les quiero mostrar que es bastante importante y que puede hacer toda la diferencia en nuestra vida. Comprender que siempre por detrás de un comportamiento hay una emoción. No existe ningún comportamiento en nuestra vida que no tenga por detrás una emoción. O sea, antes de tener el comportamiento, hay una emoción. Y antes de tener una emoción, ¿qué hay?
O sea, ¿cuál es el origen? ¿Cuál sería el origen? ¿Qué dispara una emoción? Eso les pregunto. A ver, ¿quién me contesta? Pues voy a cerrar la pantalla acá para verles. Si alguien puso ahí una situación, claro, toda situación va a servir como un gatillo, un disparador, pero entre el gatillo y la emoción hay algo. ¿Qué es? Antes de sentir, pensamos. No sé si pensamos en el sentido común de la palabra pensar, porque fíjate que el pensamiento es una función que es un poquito más lenta que la emoción. Parece que la emoción viene antes. Pero sí, hay una cosa ahí que uno podría pensar que es pensamiento, no es exactamente pensamiento. Un suceso previo. Está interesante eso que César dijo, no es dentro de lo que vamos a trabajar, pero siempre antes de tener un comportamiento y una emoción acoplada a ese comportamiento, tuvimos algo que generó la emoción que vamos a tener ahora para poder contestar a ese nuevo comportamiento. No sé si me explico. Eso fue lo que César dijo y está correcto. Un suceso previo. A ver, hay muchas respuestas. La actitud de la persona frente a una situación, la reacción, una necesidad insatisfecha. Sí, Diego, sí. Pero acá la encontré. José María lo puso. Te felicito, José María. No es que los otros estén mal, pero eso es más asertivo. Una interpretación de la situación. Ahí está lo que dispara una emoción. ¿Qué se dieron cuenta? Que siempre la emoción viene acompañada de una construcción de sentido. Y no es que la situación produce la emoción. Consiguen percibir que hay una diferencia. Por ejemplo, si, si una persona está, por ejemplo, alguien le dice, ahora ya me falta un poco el vocabulario de español para dar el ejemplo de lo que me gustaría. Me ayude en eso. Por ejemplo, una persona nos hace un insulto. Uno puede pensar, ¿qué disparó la emoción? El insulto. Y no es el insulto. Es la construcción de sentido frente al insulto. Y uno puede pensar, pero ¿y cuál sería la manera de interpretar o entender a un insulto? Si no como insulto. Fíjense, hay maneras y hay momentos en la vida que la persona nos insulta y no nos sentimos insultados. ¿Eso ya les pasó alguna vez? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona nos hace un insulto, pero nos damos cuenta que cometimos una falta muy grave con la persona y la persona está súper enojada con nosotros. Ya no es lo mismo que simplemente entender como un insulto, ¿o no es así? Entendemos que la persona tiene una razón en hacerlo. O por ejemplo, si encontramos una persona que tiene una deficiencia mental severa y la persona nos insulta, ¿interpretaríamos del mismo modo que una persona que no tiene una deficiencia? Probable que no. O sea, no es lo que ocurre, sino el modo como construimos la experiencia. Porque además, si por ejemplo, una persona viene y nos dice una cosa que puede no ser un insulto, pero nosotros escuchamos y adentro de nosotros construimos la siguiente experiencia. No, mira, ¿quién es esta persona para estar diciéndome eso? Esta persona no tiene derecho de estar hablando eso. Le va a producir una emoción súper enojada, ¿o no es así? Entonces, por detrás de una emoción existe toda una construcción
de sentido. Y esa construcción de sentido es el punto de inflexión, es nuestra mejor posibilidad de cambio. Porque acá tenemos, por ejemplo, un evento, sea lo que sea, tenemos una interpretación, un significado que damos, y acá viene lo que César había puesto antes, un suceso anterior, o sea, lo que pasó antes, porque construimos las experiencias de acuerdo a memorias. Por ejemplo, me anticipé acá. Por ejemplo, no es que vamos a aprovechar el Mundial. No es que vamos a mirar una partida del Mundial de la misma manera siempre. Incluso puede ser que la persona lo vea, porque eso de alguna manera le conecta a sensaciones de estar con su familia, festejando, con sus amigos, un momento de felicidad, de alegría, un momento en que están todos, no se están peleando entre sí, están todos con un propósito común, que aunque sea el equipo ganarse la partida. Entonces, la persona construye un significado y eso queda acoplado en sus experiencias semejantes para el futuro. La próxima vez que sucede un mismo tipo de evento, hay adentro de nosotros una estructura psicológica que llamamos la personalidad, que funciona como si fuera un sumario, un índice, y va a buscar quién es que interpreta cuál es el sentido para eso que estamos pasando acá, y le dice, es así que se interpreta. Y entonces utiliza la hoja de interpretación del evento y que junto dispara o llama las reacciones a eso. A ver, ahora vamos a ver algunas cosas que pusieron acá. Interpretación, ok, interpretar, una reacción, depende de la manera en que me identifiqué, sí, pero siempre la manera como uno se identifica es la construcción que está teniendo la experiencia. Y acá viene el punto interesante, que la experiencia no es una cosa objetiva. El evento sí, uno puede decir, no, por ejemplo, en ese momento estamos todos viviendo un evento común, que es, todos estamos en una conferencia de gnosis. ¿Podríamos decir que estamos entonces teniendo la misma experiencia? No. Para algunos puede estar aburrido, para otros puede estar interesante, para otro que le duele la cabeza puede estar pensando, no, tengo que salir porque ya no me aguanto más. Y puede estar pasando todo tipo de cosas. O sea, la experiencia es la junción entre lo que sucede, la construcción de sentido de lo que sucede y la respuesta que damos a lo que sucede. El conjunto es la experiencia. Entonces la experiencia es completamente personal. Podemos estar 1000 personas en un mismo lugar y cada uno va a estar teniendo una experiencia distinta. A ver, Lumar puso, puede darse el caso de que la persona que recibió el insulto no lo toma como insulto, pero el acompañante lo recibe o ve como un insulto, porque cada uno está teniendo una experiencia. Y sucede que uno de los principales problemas que tenemos para desarrollar inteligencia emocional es la incapacidad de darnos cuenta que todo lo que está sucediendo es una construcción personal nuestra, no está dado. Estamos acostumbrados a pensar en automático. ¿Cómo que fulano no ve lo que está pasando? No, fulano ve, pero ve de otro modo. Porque el recorte de la realidad lo va a dar justamente la experiencia. La experiencia, la interpretación, mejor dicho, es lo que uno elige dentro del evento. Uno puede elegir una parte, otro puede elegir otra parte. Me acuerdo un dibujo, diseño de Estudios Pixar que era Monstruos S.A. Monstruos S.A. Tenía una escena muy interesante, bueno, muchas escenas muy interesantes, pero esa me llamó mucho la atención,
que tenía un personaje que tenía un ojo grande, así era verde, pequeñito, era uno de los principales, y sucede que en un determinado momento salió en la portada, en la capa de una revista, pero la logo de la revista salió tapando todo su rostro, porque él era una pelota, y el dibujo era una pelota también, y solo le aparecían los pies, las piernas y los pies. Y todos pensaron que iba a enojarse y pensar, pero salí, pero no me mostraron. Y se quedó súper contento porque había salido en la portada. Esa es la experiencia, el recorte que uno da para cada cosa. Y eso es exactamente así. Entonces, acá viene el punto que puede ser el primer gran cambio que nosotros podemos tener en nuestra vida. ¿En cuál de estos tres que es más fácil producir cambios? ¿Es más fácil cambiar el evento? Decir a una persona, no me vas a decir nada, cálate, no me puedes decir, o el auto, no me puedes cerrar el paso. Sí, sí. O la emoción, la persona dice, no, tengo que controlar mi ira, mi odio. ¿Cómo va a controlar el odio? No puede controlar el odio. Le va a enfermar. Porque la única manera sana e inteligente de uno trabajar en su mundo interior es gestionar la construcción del sentido, la construcción de la experiencia. No puede gestionar, no tenemos la capacidad de gestionar eventos. Los eventos suceden. ¿Qué vamos a hacer? Y después que construimos la interpretación, las emociones suceden. No tenemos mucha gerencia sobre eso. Entonces, al momento que la persona se da cuenta que inteligencia emocional es la capacidad o la habilidad de conseguir ver varios sentidos posibles en una sola experiencia, empieza a jugar un otro juego que nunca ha jugado en su vida. No sé si me explico. ¿Cambia las circunstancias? Puede ser que no, pero sí cambia su capacidad de lidiar con lo que sucede, cambia su estado de ansiedad, cambia su expectativa sobre las cosas, cambia la manera como interactúa con la vida y, por ende, cambia su capacidad de adaptarse y producir resultados. Sí, eso, Clara. Cada uno elige cómo va a reaccionar. Pero el tema es que después, ¿qué sucede? Que dejamos entrar en piloto automático, ya tenemos una programación lista. Si les digo algo, que por ejemplo, de nuevo cerrar acá. Si yo no sé cuándo me va a pasar de una persona me insultar de nuevo, pero les digo que si eso suceda, y no va a pasar seguro, no va a tardar tanto, pero si sucede que lleve 20 años para una persona me insultar de nuevo, yo ya sé qué reacción automática voy a tener. Porque es la que tuve antes. Y antes de esa, y antes de esa, la reacción automática ya está completamente programada. Entonces, aprender a relacionarse con la construcción de sentido, con lo que se está sintiendo después del sentido construido, de ser capaz de percibir otras posibilidades dentro del mismo evento, eso es inteligencia emocional. La capacidad de recuperar el control de su vida. Eso es. Porque estos patrones que estamos hablando están siempre operando. Pero solo somos capaces de cambiar una cosa que percibimos cómo está operando. Si no, no hay cómo. ¿Qué vamos a hacer?
Es como uno intentar, no sé, manejar un auto a las ciegas. ¿Cómo va a llegar donde quiere llegar? Imposible. Y eso que estamos hablando es parte, no es todo. Porque además de todo eso, además de la capacidad de, de flexibilizar la certeza que tenemos acerca del sentido que pusimos, y fíjense, eso es tan importante, que, bueno, uno de los grandes maestros que vivieron en la historia de la humanidad fue el Siddhartha Gautama, el Buda, uno de los más grandes. Y se dice que el Buda era el iluminado, el que había despierto, incluso se daba un epíteto, ahora me olvidé cómo se dice epíteto en español, no es epíteto, hay una otra palabra que nosotros en Brasil decimos apellido, pero apellido para ustedes es el último nombre, ahora ya no sé más, que era el Tathagata. Tathagata es la persona, fíjense qué interesante, apodo, eso, gracias. Gracias Paola, gracias Mirta. El Tathagata es una persona que es capaz de percibir varios mundos en un solo mundo. El Tathagata es la persona que consigue, eso en sánscrito, era la persona capaz de entrar en el mundo del otro, mirar el mundo del otro con los ojos que el otro tiene, o sea, de acuerdo a sus propios valores y no a mis valores. Porque si yo miro a los valores, a lo que está pasando una persona, y yo no estoy pasando, y le miro con mi propia mirada, le miro a partir de mis valores y a partir de mi posición segura y tranquila, y entonces no soy capaz de ayudar de verdad a la persona porque no comprendo la densidad del problema, de la situación, porque no fui capaz de entrar al mundo del otro. Se dice que el Buda era capaz de entrar en el mundo del otro, mirar las ataduras que estaba la persona metida y ser capaz de encontrar la salida. Y eso significa que era una persona capaz de encontrar cientos de posibilidades en cualquier situación. Y estar despierto, en un cierto modo, es la capacidad de encontrar posibilidades donde uno está fijo, de fluir dentro de una experiencia por otros caminos que no son los caminos que usualmente estamos acostumbrados a utilizar. Eso es inteligencia emocional pura. Y eso es autoconocimiento. Porque eso es la capacidad de encontrar patrones. Ah, estoy utilizando un patrón para interpretar la situación de ese modo y por eso siento lo que siento. Pero, ¿por qué voy a sentir de ese modo? Quizás esta persona, como yo, no esté en un buen día. Y como a mí me pasa, que cuando no estoy en un buen día, no me gusta determinadas cosas y exploto y reacciono de una manera exagerada frente a las situaciones, pues es que pase a esa persona. O sea, no es un malvado, no es una persona terrible, no es un bandido, es simplemente una persona humana. Cambié la interpretación de lo que me está pasando. ¿Será que si cambio eso, eso puede ser suficiente para cambiar la emoción que estoy sintiendo? ¿Qué les parece? Les pregunto, ¿cambiar la interpretación es suficiente? En la interpretación, no entendí, Paula. ¿Es lo suficiente cambiar la interpretación para cambiar la emoción? Sí,
Depende de mi estado de ánimo. Dijo, no sé quién dijo, César, José María puso, eso sería practicarla, que me está pasando acá, practicar la empatía. Sí, pero la empatía es un método para cambiar construcciones fijas que producen emociones perturbadoras dentro de nosotros. Uno piensa que empatía, estamos acostumbrados a pensar que empatía es una cosa para ayudar a los otros. No, primer lugar es para cambiar emociones perturbadoras y ayudar a nosotros. Y claro, por ende ayudar a las otras personas. El tema es, claro, es suficiente si desde que la persona lo crea en la interpretación. Si la persona de verdad siente que eso es posible, la emoción lo va a acompañar y va a ser reemplazada. Una emoción de odio, no de odio, exagerado, quizá de enojo, por una empatía, por a veces una vergüenza incluso. Entonces acá estamos en un punto interesantísimo. Inteligencia emocional es la capacidad de hacer eso. Y autoconocimiento. Autoconocimiento es la capacidad de percibir nuestros patrones, o sea, saber el modo como yo funciono. Porque a veces uno piensa así, ¿qué es autoconocimiento? Es saber quién soy. Y eso es muy vago. ¿Por qué que es vago? No está mal, pero no está completo. Porque decir lo que yo soy afuera de un contexto, ¿quién lo sabe? Nosotros somos algo dentro de contextos. Por ejemplo, ¿quién soy cuando mi selección gana la partida? ¿Quién soy cuando, por ejemplo, soy despedido del empleo? ¿Quién soy cuando me enfermo? ¿Quién soy cuando tengo una buena noticia? ¿Quién soy cuando tengo mucho dinero y puedo exagerar un poquito y hacer un poco más de lo que estoy acostumbrado? ¿Quién soy en un contexto? Entonces, mejor que saber quién soy es saber cómo funciono, porque el cómo funciono y más que eso, el por qué funciono, cuáles son las cosas que más me mueven, cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias. Conseguir ser capaz de identificar sus creencias como creencias, eso es difícil. No piense que estamos entrando en un territorio que simplemente saber, valores, sí, no. Tenemos dificultad incluso de saber que determinadas cosas dentro de nosotros son valores. Tenemos mucha dificultad de identificar creencias, porque las creencias suelen disfrazarse como verdades. Y la persona vive como si fuera una verdad y simplemente es una cosa que no verificó. Y no estamos hablando de teorías, estamos hablando en la vida práctica. ¿Cuántas veces la manera como uno reacciona es por miedo de que algo, si no hago eso, me puede pasar que eso y eso y eso y eso, y todo eso son creencias? Nunca le pasó eso, jamás se lo pasó, pero la persona tiene una creencia. Quizá desde la niñez le dijeron que es así la vida, que las personas no sé qué, que el mundo es peligroso, y la persona se fue acumulando una serie de cosas que hoy le bloquean. Y ese es cómo funciona. O sea, ¿cómo funcionamos? Eso es autoconocimiento. Y entonces, ese cómo funcionamos necesita de la capacidad de identificar nuestros patrones internos. Porque no piensen que la vida, las principales situaciones de la vida dependen de eventos, eventos favorables o eventos desfavorables. Que eso es lo que define el suceso o el fracaso. Que define si una persona va bien o va mal. No, no es así. La historia nos muestra
La historia está llena de situaciones muy ricas para ejemplificar eso. Que una situación, una calamidad, puede despertar una fuerza interior increíble. Y que las personas, en general, no conocen a su potencia y no conocen a sus fragilidades. Van a conocer ese conjunto de cosas cuando entren en contextos donde son probadas, donde la vida le exige una actitud distinta. Y ahí está entonces la capacidad. Si yo sé cómo funciono, por ejemplo, si yo sé que mi patrón es de reaccionar violentamente cuando una cosa no me agrada, ya tengo más libertad frente a los eventos que no me agradan de tener una otra reacción. Ahora, si yo no conozco cómo yo reacciono por patrón, porque ese es otro problema. Pensamos de nosotros mismos que siempre que pensamos, tenemos que creer en lo que pensamos. Y que siempre que sentimos, tenemos que hacer lo que sentimos. Y muchas veces nuestros pensamientos son un encadenamiento de acciones y reacciones anteriores que construyeron una asociación psicológica automática e inconsciente. Y lo mismo sucede con las emociones, lo mismo sucede con nuestros impulsos, con nuestros instintos. Entonces, la persona si comprende sus patrones, cómo funciona, puede a partir de ese momento empezar a buscar nuevas construcciones para generar nuevos patrones. Empieza a liberarse de esa capacidad, de ese automatismo y empieza a desarrollar una capacidad de ser libre. Antes que una persona desarrolle esa capacidad, ella no tiene libertad, no tiene libre albedrío. El libre albedrío es una mentira que nos han contado. Nos dijeron que todo ser humano tiene libre albedrío, pero si este ser humano es esclavo de sus fijaciones, de sus miedos, de sus pasiones, de sus creencias, ¿cómo va a ser libre? Es imposible la libertad para una persona inconsciente. Entonces, ya para redondear, la inteligencia emocional nos va a dar estas 4 grandes habilidades. Y con ellas vamos a desarrollar, y acá viene el hack, con ella vamos a desarrollar un montón de cosas súper interesantes. A eso, ya que nombramos Siddhartha Gautama antes, eso es una enseñanza de Siddhartha Gautama, fue su primera enseñanza. Está en el conjunto de las cosas que dijo cuando entregó las 4 nobles verdades y el camino, el sendero óctuple. Tiene una cosita que se llama reto esfuerzo. Y dentro del reto esfuerzo decía que hay 4 esfuerzos, que son estos. El primero, evitar entrar en estados negativos. O sea, no cavar más fondo. Si percibe que está entrando, tratar desde el momento que percibe, construir un otro significado para por lo menos flexibilizar el que daba sentido a la construcción de un estado negativo. Entonces, no entrar, porque no tenemos que vivir emociones negativas. No nos dan nada. Ya vamos a vivir cosas que son importantes para el aprendizaje. Ya vamos a enfermarnos, ya vamos a tener tristeza, vamos a tener momentos difíciles, desafiadores, vamos a tener miedo. Pero además de eso, construimos una serie de cosas por encima de estas cosas que ya son parte de la vida. Y en ese sentido, no entrar, no aceptar entrar y profundizarse en estados negativos. Ese es el primer esfuerzo.
El segundo esfuerzo es, una vez que entraste en el hueco, en el agujero, tratar de salir lo más pronto. Aún estamos hablando de la capacidad de construir una puente para afuera, por medio de una otra interpretación. El tercer esfuerzo es producir el máximo que se pueda estados positivos para vivir la vida. La persona no tiene por qué estar quejándose todo el tiempo. Imagínense, para la persona que escucha las quejas todo el día, qué horrible que es. Y para nosotros que nos quejamos todo el día, si llueve, nos quejamos porque llueve. Y si hace calor, es porque hace calor. Y si hace frío, es porque hace frío. Y al final, ¿cuál es la situación que no nos quejamos? Y eso para decir una de las cosas. ¿Cuántas veces vivimos con presiones internas, con ansiedades, con angustias, con insatisfacciones de cosas que no dependen de nosotros? No dependen para nada de nosotros. Y ya las personas que tienen un poco más de sabiduría son personas que a pesar de, y quizá por medio de sufrimiento tras sufrimiento, desarrollar una capacidad de llevar con una ligerez, no sé cómo se dice eso. O sea, la persona no entra, no entra pesado en las circunstancias difíciles, sabe lidiar. Y ese por medio de una producción de estados positivos, estados que nos hacen sentir empatía, sentir inspiración, sentir ese grado de libertad. No hay cosa que pueda producir más felicidad que la persona sentirse en paz y sentir que es libre, pero libre desde un punto de vista interior, como estamos hablando. Entonces eso junto puede producir estados de armonía, estados de felicidad. Felicidad no depende de un evento. Lo que depende de evento es alegría. Felicidad es un estado. Y ese estado puede llevar a una persona, incluso en momentos difíciles, porque tiene un sentido más profundo en lo que está viviendo. Y el cuarto esfuerzo es, una vez que produció el estado positivo, tratar de sostener eso, mantenerse adentro de eso. Y si la persona hiciera simplemente, eso estamos hablando de una cosa, de 8 cosas, que era una de 4, de una enseñanza de un maestro, que ya tuvieron cientos o miles de maestros en la historia de la humanidad, y ese maestro dio 84,000 enseñanzas. Estamos hablando de un punto que pertenece a otro, que está en una enseñanza. ¿Y cuántas enseñanzas nos dio el maestro Jesús? ¿Y cuántas enseñanzas nos dio otros grandes maestros que existieron en la historia de la humanidad? Hay que estudiar. Hay que volver a eso. Pero acá viene el hack. Al momento que la persona desarrolla la capacidad de percibir sus patrones internos y flexibilizar la capacidad de no reaccionar impulsivamente, sino elegir la manera como va a reaccionar, porque esa es la única cosa que depende de nosotros. No hay ninguna otra cosa que depende de nosotros. No depende de nosotros lo que pensamos. Fíjense, no depende. Porque a veces lo que pensamos es un flujo automático. No depende de nosotros lo que sentimos de primero, como automático. No depende de nosotros el impulso que tenemos. Todo eso son construcciones automáticas. Pero depende de nosotros, y es la única cosa que depende de nosotros, la manera como lidiamos con lo que pensamos, con lo que sentimos, con los impulsos, con las memorias, con los hábitos. Eso depende. Entonces, al momento que la persona desarrolla esa capacidad, esa inteligencia intrapersonal para lidiar con los eventos de su mundo interior, o sea, lo que está sucediendo adentro, no simplemente lo que está sucediendo afuera, y tratar de que las cosas ocurran bien afuera para sentirse bien, no, tratar de
cambiar lo que está sucediendo adentro para sentirse bien. Al momento que desarrollamos esa capacidad, encontramos a los arquetipos de la vida y aprendemos a identificar patrones de todas las cosas en todas las áreas de la vida. ¿Ya pensaron por qué razón una persona es capaz de tener sabiduría sin tener leído tantos libros? ¿Cómo puede ser que existan sabios que fueran analfabetas? Porque la persona aprendió a identificar los patrones de la vida, los arquetipos de la vida. Y los arquetipos de la vida solo son posibles de identificar no desde afuera, desde adentro. Hay una frase, por increíble que pueda parecer, hay una frase de Jesús que enseña eso. En un evangelio que fue prohibido, que es quizá de todos los evangelios el más antiguo, que es el evangelio de Tomás. Es un evangelio apócrifo. Históricamente se dice que si no es el más antiguo, está entre los dos más antiguos. Y es un evangelio que fue prohibido más que nada porque tenía ideas un poco, bueno, que la iglesia no quería en aquel momento, creo que no lo quiere hasta hoy, pero no era un evangelio histórico, era un evangelio de aforismos, de frases que decía Jesús y que supuestamente los apuntó ese apóstol. Y una de las primeras dice así, fíjense qué interesante, dice así: si el reino de Dios, que fíjense, el Maestro Jesús hablaba del reino de Dios todo el tiempo, tratando de explicar qué era y cómo funcionaba el reino de Dios. Y empieza así: si el reino de Dios estuviera en los cielos, entonces los pájaros los precederían. Si estuviera en los océanos, entonces los peces los precederían. Pero el reino de Dios está adentro de vosotros y también afuera. Si vos reconocerdes, autoconocimiento, saberéis que sos hijos del Dios vivo y viviréis en abundancia y vos mismos seréis esta abundancia. Ahora bien, si no reconocerdes eso, viviréis en la pobreza y la desgracia. Ahora no me acuerdo, y vos mismos seréis esa desgracia. ¿Qué está diciendo? Que el punto de partida para encontrar y reconocer al reino de Dios con todas sus formas arquetípicas está dentro de nosotros. Al momento que uno aprende a identificar sus patrones, aprende a identificar todos los patrones de todas las cosas, porque todas las cosas están bajo los mismos moldes de la creación. Solo se diversifican en múltiples formas, pero todos tienen el mismo punto de partida y el punto de partida se encuentra adentro. Entonces ese es el hack. Uno no puede leer y estudiar y conocer todas las cosas, pero puede, cuando se conoce, cuando conoce patrones psicológicos íntimos, tiene la capacidad de identificar patrones de aprendizaje y de cambio con, no sé, 5, 10 veces más velocidad y asertividad que si simplemente fuera a empezar una nueva área. Porque la persona hace asociaciones con patrones que son universales. Bueno, eso todo para introducir el tema que estamos tratando. O sea, eso todo para decir que hay una necesidad muy grande de conocernos a nosotros mismos. Ahora viene, ¿y dónde hacemos eso? Bueno, ¿se enseña en la universidad? No, no se enseña. ¿Se enseña por YouTube? Quizá un poco, pero no se enseña. ¿Dónde se aprende? Para eso siempre existieron las escuelas de autoconocimiento, como somos nosotros, que es el lugar donde se encuentran las personas que quieren aprender más sobre sus patrones universales. Y entonces, ese tema es para lanzar una idea, plantar una semilla
abrir una ventana en una dirección que quizá ya les esté llamando hace tiempo y que ahora quizás sea el momento de estudiar a sí mismo a partir de un método. Para eso entonces estamos promoviendo ese taller que hoy empezamos. El próximo martes vamos a tratar de traer como si fuera un manual práctico de inteligencia emocional. O sea, ya con algunas prácticas, las cosas más asertivas, los métodos más asertivos que uno puede desarrollar para conocer a sí mismo. Y después de ese taller, al otro domingo vamos a empezar un curso de introducción a la gnosis, que desde ya les quiero invitar. ¿Por qué? Porque ese curso, ese sí nos va a dar más fundamentación. O sea, todo lo que estamos hablando es una introducción, pero aún no estamos trayendo un método, estamos simplemente trayendo una visión y llamando a las personas en que esa visión resuena. Si a ustedes resuena bien la idea de que nosotros necesitamos cambiar adentro para que las circunstancias en la vida cambien y que somos, en última análisis, los responsables por todo lo que nos pasa, aunque nos pase el peor que sea, porque de nosotros depende el tema de cómo vamos a reaccionar frente a cada cosa. Entonces quizá ustedes sean personas que ya son o ya tienen una visión de un gnóstico, y para eso les estamos llamando. Ese formulario que puso ahí es una preinscripción, porque al próximo domingo, vean, el martes vamos a tener el segundo tema del taller, y el próximo domingo a las 19:30 de nuevo, a las 7:30 de la noche, vamos a tener ya el principio de un nuevo grupo de introducción a la sabiduría gnóstica, donde vamos a estudiar los principales fundamentos, ¿cómo se dice? El ABC, la alfabetización en autoconocimiento. Para eso sirve el curso. También el curso es gratis, también es gratuito, porque como les dijimos antes, no tenemos finalidad de lucro. Somos una institución que todos nosotros somos voluntarios y todos nosotros recibimos gratis. Y ahora tenemos la alegría de poder compartir y encontrar a personas que estén dispuestas. El fato de que sea, el hecho, perdón, de que sea gratis no significa que no tenga un costo muy alto. Es un costo de tiempo, un costo de energía, de dedicación, porque no le va a entrar por osmosis el conocimiento. Tiene que estudiar, tiene que practicar, tiene que hacer su parte, pero eso es en todo en la vida es así, ¿no? Y para eso entonces todos los que están interesados pueden completar ese formulario que tenemos ahí. Y les dejo entonces la invitación para que el próximo martes, en 2 días, podamos dar la secuencia al asunto donde vamos a estudiar ahora herramientas para hacer ese trabajo. Fíjese, todo lo que hablamos es simplemente para mostrar dónde está el punto de cambio, el punto de inflexión en nuestras vidas. No está en querer controlarse, no está en querer controlar la vida, está en la capacidad de desarrollar libertad interior, aprendiendo sus patrones y adaptándose frente a sus patrones. Bueno, ahora completamos 1 hora y media y es así, todo lo que quieran y que necesiten salir. Fue un gusto estar con ustedes y todo lo que quieran quedarse para hacer alguna pregunta, con mucho gusto vamos a contestar. Todo lo que quieran. Dale, Marco. Cerraste la cámara. Quería abrir el micrófono, pero cerraste la cámara, creo. O cayó, no sé. Se fue el tipo.
Y otra pregunta, si alguien tiene, con mucho gusto. Tenemos una mano levantada de Héctor. ¿Quiere preguntar Héctor o cree que ya estaba ahí la mano antes, no? El mecanismo para controlar la ira, primero, no es un mecanismo para controlar la ira. Fíjense. Controlar la ira le va a dar una gastritis, le va a estourar una úlcera, le va a dar algún tipo de problema porque es como intentar, ¿cómo se dice? Es como si fuera una olla de presión. No hace bien controlar emociones, hace bien cambiar la base, la raíz de las emociones. Sí, no se puede reprimir. Claro, hay veces que uno dice, pero estoy sintiendo y no consigo comprender eso de otra manera y tenemos que reprimir. Eso no es problema. El problema es cuando uno hace eso sistemáticamente por mucho tiempo. Eso es peligroso, no hace bien. Y eso puede incluso empezar esa energía psíquica a fluir por otros caminos, produciendo otros tipos de problemas psicológicos. Entonces, para aprender a trabajar sobre su ira, hay que aprender a aceptar la vida. La aceptación radical de lo que nos pasa, sin intentar controlar las experiencias, es la esencia para trabajar la ira. Para cada fragilidad humana hay un antídoto. Hay que comprender el antídoto. Si se comprende el antídoto, se facilita conseguir empezar el trabajo. A ver, ¿quién más puso acá? Uno hace cosas y luego viene arrepentimiento. Sí, tenemos que aprender. Eso está interesante también, Mari. Tenemos que aprender a no reaccionar de inmediato. Porque, ¿qué sucede? Si dejamos pasar algunos segundos entre la voluntad, las ganas de matar a alguien y de hecho el crimen, entonces, además de no irse a la cárcel, la persona se gana libertad. El problema es que somos impulsivos, queremos todo de inmediato, lo sentimos y ya queremos hacerlo. Y tenemos que aprender a dar un pasito para atrás y esperar un poquito que sea. Y ahí uno empieza a tener, eso desde el punto de vista de de la neurociencia está muy interesante, se dice el secuestro de la amígdala, que sucede ese impulso y si la persona, por ejemplo, se tarda como que 5 o 6 segundos, es lo suficiente para que la sinapsis neuronal venga para el córtex frontal, donde está la parte racional de la persona. Entonces la persona piensa, no puedo matar a ese tipo. Ah, bueno. Entonces tengo que ver otra manera de reaccionar. Entonces, eso vamos a aprender, pero vamos a aprender de una manera muy amplia, con muchas herramientas. Tenemos por lo menos 4 herramientas que son súper eficientes si las trabajamos en conjunto, coordinadas, para, por ejemplo, la persona desarrollar estas 2 capacidades. Tener aceptación radical y aprender a no reaccionar de inmediato. Muy interesante y clara la introducción. Gracias a vos, Carmen. Sostenida en el tiempo. Ya no sé a qué se refería Paola. Gracias, hermano Rocha, muy interesante. Pertenece a la Gnosis. Debo retirarme. Sí, dale, César, un abrazo. José María, ¿cómo no sé dónde preguntar? Pregunto aquí. Podría abrir el micrófono y preguntar también, José, no hay problema. ¿Alguna institución de la Gnosis Amalaxna en Brasil? Más específico en Porto Belo? Sí, José María, ya tenía tu contacto, ya apuntado, apenas no me dio el tiempo de hablar con vos. Te llamo mañana, te llamo en privado y ya conversamos. Ya hablé con las personas que están ahí cerca de Porto Belo y te voy a poner en contacto con ellas. Ya Marta me había pasado tu contacto. La respiración ayuda a la ira, no, ayuda a no tener ira. Sí, entendí, está bien. Sí, porque la respiración consigue ayudar a manejar la ira. Porque la respiración es el único punto de entrada consciente que tenemos de actuación sobre el nervio
vago. Y el nervio vago es una cosa impresionante, maravillosa, y que vamos a estudiar después. Entonces, todas las otras funciones que están relacionadas al nervio vago son funciones del sistema nervioso autónomo, más que nada del parasimpático, pero también hay del simpático. O sea, el nervio vago, si no estoy equivocado, el 10º par del nervio craneano, no sé cómo se dice eso en español, eh, es todas sus funciones son autónomas, automáticas, con excepción de la respiración. Y si uno aprende a bajar la intensidad de la respiración, hacer exhalaciones más profundas y las inspiraciones, es como si estuviera enseñando, diciendo al nervio vago, estamos tranquilos, estamos en una situación de tranquilidad. Y él instruye al cerebro y entonces desata todos los otros mecanismos que van a hacer con que la persona se ponga un poco más tranquila. Vamos a estudiar eso después, en algún momento. Para pasar al siguiente, sería la segunda cámara. Aún no es la primera cámara, eso. El curso que vamos a hacer ese domingo, empezando el próximo domingo, es el curso de primera cámara, que ya lo hiciste parte, Humbert. Hiciste una parte conmigo incluso. Y después hay la segunda cámara, la tercera cámara, y eso, entonces, hay que completar el curso. Puede completar ahora en ese próximo domingo, mi amigo. ¿Qué más tenemos de preguntas? Sí, gracias a vos, a todos ustedes. Una alegría estar acá con ustedes. Y entonces nos vemos el martes. De nuevo, empezamos el horario 19:30, 7:30 del Paraguay. Vean ahí los que no están en Paraguay, cuál sería el fuso horario. Pues es el mismo, pero es el mismo que estuvimos hoy. Y de nuevo pongo acá el formulario, todo lo que quiera inscribirse, participar de nuestro curso, que va a empezar el próximo domingo. Ya están invitados, no tiene costo financiero, o sea, no, la persona no necesita pagar nada por el curso. Una feliz noche a todos, que descansen y nos vemos el martes. Hasta luego.